¿Todos te saludan? No, solamente el que te saludó. Introducidas por adverbio relativo. La casa donde me crié es esa, ¿no? Entonces, de igual manera, la casa es esa, ¿no? Cualquier casa, no, solo donde me crié. Sustantivadas. Que me pegó. El señor que me pegó. Entonces, aquí está introduciendo una oración de sustantivo, ¿no es cierto? Luego tenemos las de participio. La vivienda reformada por tu tío ya es mía, ¿no? Entonces tenemos aquí el verbo participio, ya, que está haciendo de encabezamiento de la proposición subordinada. Veamos lo siguiente, los relativos. Son palabras con dos funciones, enlace y pronombre. La lista incluye los pronombres que, quién, quiénes, el cual, cuyos y los adverbiales cuándo, dónde, cuánto y cómo. Además de unir las proposiciones subordinadas adjetivas a la principal, tienen la función de sustituir a un antecedente explícito en la subordinación. Los alumnos que hayan acabado el examen pueden salir, ¿no? Entonces, los alumnos que hayan acabado, o sea, ya lo han acabado antes, por eso me dice, puede, ¿no?, sustituirse por un antecedente explícito. Los relativos. Fíjate que en realidad una oración de relativo como la anterior son dos oraciones en una. Los alumnos hayan acabado el examen, los alumnos pueden salir, ¿no? Tenemos aquí dos proposiciones y esas dos proposiciones se van a contrastar en una sola oración compuesta. Los alumnos que hayan acabado el examen podrán salir, ¿no? Es una conjunción de pronombre en sujeto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que hayan acabado, vamos a hablar un poco de repente de lo que es la anáfora y la catáfora. Cuando dice que hayan acabado, ¿a quién nos estamos refiriendo? A los alumnos, por lo tanto, eso es una anáfora, ¿no es cierto? Podrán salir, ¿ya? Entonces viene a ser la consecuencia. El relativo será enlace, pero también tendrá la misma función que tenía el elemento que se pierde al unir las dos oraciones. Vamos a ver un ejercicio. Dice, distingue las sustantivas de las adjetivas. Deseo que no tardes en volver. Hablar a sus hijos será primordial. En sueños he visto objetos traídos de lugares lejanos. No sé cuándo me dirá la noticia. Pienso en los que se marcharon. El sofá donde duermes está roto. Y los alumnos que acaban cuarto harán una fiesta. Entonces, me pide aquí que distinga las sustantivas de las adjetivas. Las adjetivas, ¿qué hacen? ¿No es cierto? Simplemente clarificar algo, o en un caso vamos a decir clarificar el sentido de una determinada oración. En sueños he visto objetos traídos de lugares lejanos. No sé, ¿no?, cuándo me dirá la noticia. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el adverbio de tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿No? Dice, pienso en los que se marcharon. ¿Qué es lo que pienso? En los que se marcharon. Esta es una oración sustantiva, ¿no es cierto? Por el nexo relativo. Vamos a ver, indica la función de los relativos. Vamos a ver los relativos. La noticia que difundió era esperanzadora, ¿no? Todas las noticias no, solo la que difundió, ¿no es cierto? Solo la que difundió. El coche cuyo dueño también adjetiva, ¿no es cierto? Entonces, el relativo nos ayuda a expresar las oraciones adjetivas. Subordinadas adverbiales. Indican circunstancias referidas a lo expresado en la oración principal. De tiempo. Cuando hace calor, vamos a la playa. ¿Cuándo vamos a la playa? Cuando hace calor. Tienes el nexo relativo, tienes el verbo secundario o subordinado. Del lugar o locativas, quedamos donde se celebró la fiesta. ¿Dónde quedamos? Donde se celebró la fiesta. Aquí tienes al nexo relativo, tienes al verbo subordinado. Muy bien. De modo, ellos trabajan como les conviene. El modo pregunta cómo, ¿no es cierto? Está insertado también acá el nexo relativo. Entonces, ¿cómo trabajan ellos? Como les conviene. Causales, no vino al trabajo porque estaba enfermo. ¿Por qué no vino al trabajo? Porque estaba enfermo. Y tenemos el nexo relativo y tenemos el verbo. Muy bien. Finales, estudiamos ahora para que podamos salir esta noche. ¿Para qué estudiamos ahora? Para que podamos salir esta noche. Si te has dado cuenta, ya, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Ya, siempre estamos insertando la pregunta como nexo relativo, ¿no? Hasta el momento todas las preguntas están aquí como nexo relativos. Condicionales. Si no tenemos un examen mañana, vamos al cine esta noche. Aquí está expresando, sí está expresando condición, sabes muy bien. Si estaría tildado, ya sí sería afirmación, pero como no está tildado, está expresando condición. Por lo tanto, dice, si no tenemos examen, entonces no está afirmando, está condicionando.
Nando. Concesivas. Juan trabaja hoy aunque no se sentía bien. Entonces, aquí lo que vamos a decir, ¿qué cosa es una concesiva, no? Cuando el antecedente se contrasta con el consecuente. Si Juan trabajó, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se dio? Dice, ¿no? Aunque no estaba bien, hizo un esfuerzo. Entonces, ahí está cediendo de alguna manera el sujeto que realiza la acción. Comparativas. Tenemos de igualdad, desigualdad, superioridad, ¿no? Como son los grados del adjetivo. Consecutivas. Mi tío escribe de manera que nadie puede leer sus cartas, ¿no? Consecutivas. Mi tío escribe. Entonces, ¿quién hace aquí de nexo relativa? De manera que nadie pueda leer sus cartas. En este caso, de manera que hace de un relacionante, ¿no? Entonces, está concediendo. Muy bien. Vamos a ver algo más sobre la subordinación adverbial. ¿Ya? Vamos a ver las temporales. Expresan una circunstancia de tiempo referida a la acción principal, ¿no? Vamos a ver, cuando, mientras, apenas, antes que, a medida que, en cuanto, según, hasta que. De lugar o locativas. Expresan una circunstancia de lugar referida a la acción principal, ¿no? Conectores, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Solamente estamos aclarando aquí qué cosa es la subordinación adverbial, como son los casos temporales, de lugar o locativas, modales, ¿no? Por ejemplo, la de modo dice aquí, expresan una circunstancia de modo o manera referida a la acción principal, ¿no? Tenemos los siguientes nexos, como si, según, habitual, ¿no? Entonces ahí tenemos alguna. Vamos a ver qué datos más tenemos sobre la subordinación adverbial, ¿no? Subordinación causal. Expresan el motivo de la acción principal, ¿no? ¿Por qué, ya que, puesto que, debido, ¿no? El objetivo aquí es expresar, o mejor dicho, explicar la causa, ¿no es cierto? Explicar la causa. Muy bien. Finales tenemos, expresan la intención con que se realiza la acción principal, ¿no? ¿Para qué? A fin de, con objeto de qué, a fin de qué, ¿no? Entonces, simplemente están expresando la intención de justificar algo, ¿no es cierto? Muy bien. Condicionales, expresan una condición que debe cumplirse. Como te lo dije anteriormente, ¿no? Si este adverbio de afirmación, como lo conocemos, o también llamada conjunción condicional, no está tildado, entonces pues no es afirmación. Entonces, ¿qué me está expresando? Condición, ¿no es cierto? Si se calla es porque no sabe hablar. Entonces yo estoy diciendo, ¿no sabe hablar? No, si se calla, ¿no es cierto? Entonces ahí se está expresando la condición. Vamos a ver. Tenemos las concesivas. Expresan un obstáculo que no impide la acción principal. No es lo que te decía, ¿no es cierto? Concesivas, que al no poder hacer algo, siempre lo hacía, ¿no es cierto? Porque está concediendo. ¿Y qué nexo se utiliza? Aunque, a pesar de que, por más que, en fin. Comparativas. Tal y como lo vimos en los grados del adjetivo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Simplemente van a dedicarse a comparar dos términos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar los adverbios, ¿no? Más, menos y tan. Más que, mejor que, menos que, tan como, ¿no es cierto? Sabes muy bien tú que tienes que manejar esos adverbios, más, menos y tan. Consecutivas. Expresan una consecuencia de la acción principal, ¿no? Consecutivas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un antecedente para ejecutar o para cumplir ese consecuente. ¿Cuáles serían? Dice, ¿no? Tan que, tanto que, tal que, así que, luego que. Esos son los nexos que nos ayudan a construir la subordinación adverbial consecutiva, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios aquí que tenemos. Vamos a ver, dice, distingue los diferentes tipos de adverbial, ¿no? Para reconocer una oración subordinada o una subordinación adverbial, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Recordarás, ¿no? Solamente reconocer los nexos. Tú reconoces los nexos y no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque te dije, el nexo es la pregunta y a su vez está insertada en mi oración o en mi proposición subordinada. ¿Cómo te vas? Me quedo con tu DVD. Entonces yo pregunto aquí, ¿cómo te vas? Me quedo con tu... Aquí está este cómo, ¿es pregunta? No, ¿no es cierto? Entonces hace de nexo relativo. Por lo tanto, es una subordinación de modo. Vine más cansado que otros días. ¿Cómo vine? Más cansado que otros días, ¿no es cierto? Tenemos ahí también de modo. La abuela es tan amable que se hace
querer. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las de comparación, ¿no es cierto? Te dije que los grados de comparación eran más, menos y tan, ¿no? Y acá estamos utilizando el adverbio ponderativo tan. La abuela es tan amable que se hace querer. Siguiente oración. Por no querer seguir tu consejo, ha suspendido, ¿no? Por no querer, aquí tenemos el nexo, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, es una consecuencia. Vamos a ver una última oración. Dice aquí: después de escuchar al profesor, salieron corriendo, ¿no es cierto? También consecutiva, o diríamos, claro, consecutiva, ¿no? Después de escuchar al profesor, salieron corriendo. Entonces tenemos aquí la proposición subordinada, después de escuchar al profesor, ¿no es cierto? Entonces, escuchar hace de verbo subordinado, ¿no es cierto? Después hace de nexo relativo, y salieron corriendo, ¿no?